Hola seguidores de NeuroTakeaway, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de las imágenes en las formas agresivas de las enfermedades desmielinizantes. Bueno, la primera pregunta en este sentido es ¿qué es agresivo en una enfermedad? Todos sabemos que en general todos los procesos pueden tener formas leves, moderadas y graves. Y esto también ocurre en las enfermedades desmielinizantes. Esta es una clasificación relativamente nueva con respecto a estas enfermedades, basada más que nada en la presencia de anticuerpos que se van conociendo poco a poco. Sabemos que esclerosis múltiple tiene por lo menos un 80% de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Neuromielitis óptica tiene un gran porcentaje de anticuerpos antiacuaporina, un porcentaje más bajo de anticuerpos anti-MOG, y hay algunas formas que todavía son doble negativas, no sabemos cuáles son sus anticuerpos. Finalmente, ADEM, la encefalomielitis diseminada aguda, tiene un porcentaje casi del 50%, al menos en pediatría, de anticuerpos anti-MOG, y el otro 50% todavía está por descubrirse. En definitiva, las imágenes no hacen a la agresividad de una enfermedad. La agresividad se manifiesta clínicamente. Por ejemplo, en esclerosis múltiple sabemos que hay una escala, la escala EDSS, que va de 0 a 10, y en donde podemos ver la progresión de la enfermedad. El paciente puede al principio correr, después ya camina con más lentitud, luego usa bastón, silla de ruedas, finalmente queda postrado. Y lo que marca la agresividad en definitiva es la velocidad de esta evolución. Sin embargo, esta escala que se usa para esclerosis múltiple es limitada, ya que no toma en cuenta otros factores, como podemos ver aquí arriba, el aspecto cognitivo, la fatiga, la capacidad para realizar tareas de la vida diaria, desde trabajar, tener una pareja, etc. Entonces, el concepto de agresividad es bastante complejo y abarcativo. Lo que sí podemos decir es que la imagen no marca la agresividad, es más, depende cuál sea el proceso desmielinizante, puede ser confuso. Por ejemplo, este paciente es un chico de 18 años que ingresa con un cuadro típico de ADEM, con encefalomielitis caracterizada por cierta confusión, un deterioro de las funciones motoras, sobre todo a nivel de los miembros superiores, tenía también ataxia. Bueno, fíjense, la imagen es muy agresiva, tiene mucha lesión en sustancia blanca, bilateral, asimétrica. Bueno, este paciente se consideró que era ADEM, se hizo tratamiento con pulsos y la evolución al mes fue muy buena, prácticamente hay una resolución total de las lesiones. Este otro caso era un chico que lo vi cuando tenía 16 años, con esta imagen, estaba a punto de ser biopsiado, y bueno, la imagen, como ustedes ven ahora, es claramente una placa tumefactiva con un anillo incompleto de refuerzo, con restricción periférica, mide más de 2 centímetros. Sin embargo, tiene un patrón espectroscópico que puede sugerir un tumor con alta colina, presencia de ácido láctico. Bueno, hoy en día estamos más o menos todos convencidos que esto puede ser una placa pseudotumoral desmielinizante. En aquel momento no se sabía tanto. Sin embargo, decidimos realizar un tratamiento esteroideo, básicamente porque este chico había tenido como antecedente, cuando tenía 6 años, una neuritis óptica. Así que se hizo tratamiento, ustedes ven la evolución con el correr de los días, fue muy buena, una disminución marcada de la lesión, perdió el refuerzo, hubo algo de retracción, y el chico hasta hoy, esto hace ya varios años, tiene una evolución muy buena, no tuvo más síntomas. Entonces, este es otro concepto, esta gran placa pseudotumoral. Muchas veces estas placas se asocian con buena evolución, el paciente no recae y no tiene ningún evento, son eventos a veces monofásicos. Así que este es otro factor que puede confundir en la agresividad de una enfermedad.
Vamos a empezar a hablar entonces de esclerosis múltiple, que es el paradigma de las enfermedades desmielinizantes. Sin duda es una enfermedad complicada, sobre todo si está sin tratamiento. Es una enfermedad que tiene dos caras, como ustedes saben, una fase muy inflamatoria, sobre todo al principio, y luego una fase, se manifiesta una fase más degenerativa, si bien ambas están presentes desde el comienzo, como hemos visto en algunos otros videos. Lo que se marca con las flechas abajo es la actividad de resonancia. Al principio es una actividad muy importante, muy frecuente, hay muchas lesiones y luego cada vez menos lesiones aparecen en el tiempo. Sin embargo, el volumen cerebral va disminuyendo en forma progresiva y constante. Muchas veces estas dos caras de la enfermedad, el aspecto inflamatorio y degenerativo, no necesariamente están asociados, no son concordantes. Este es un trabajo ya que tiene varios años, de Bielekova, del año 2005, donde se demostró que había pacientes que tenían componente, digamos, ni componente inflamatorio ni componente degenerativo, otros tenían inflamación con poca degeneración, otros tenían las dos cosas. Es decir, la coexistencia de estas dos manifestaciones no siempre va de la mano, al menos en las imágenes. Hace unos años, en el año 2018, se reunió un grupo de expertos del ECTRIMS, donde estaba la doctora María Pía Mato, Tintoré, tratándose de ponerse de acuerdo en a qué llamábamos forma agresiva de múltiple, y la verdad es que no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, se manifestaron algunos conceptos que podían ayudar a los médicos a tener cuidado, por lo menos con algunas manifestaciones. No voy a hablar acá de la parte clínica, pero sí de lo que podemos tener en cuenta en las imágenes. Bueno, al comienzo, la presencia de dos o más lesiones GADO positivas, la presencia de una alta carga lesional en T2, después vamos a ver a qué podemos llamar alta carga, pero por lo menos tener 10 o más lesiones, la presencia de lesiones en la médula espinal y también en el tronco, pero más en la médula, son factores de riesgo. Y por otro lado, en el seguimiento de estos pacientes, el agregado de nuevas lesiones, dos o más nuevas lesiones GADO positivas, una o más lesiones en la médula, o las medidas de atrofia, la progresión de la atrofia marcada, bueno, estos son también banderas rojas para esta forma agresiva. Y luego la combinación de factores. Obviamente, si tenemos 20 o más lesiones en T2, si tenemos 2 o más lesiones GADO positivas al comienzo, probablemente estemos en una forma agresiva de la enfermedad. Es interesante porque hubo un momento donde había ciertas dudas con respecto al valor de estas lesiones hiperintensas en T2 como factor pronóstico. Sin embargo, aparecieron luego varios trabajos. Este es uno de los más interesantes, el grupo de Barcelona, de Tintoré, donde trataron de ver cuáles eran los factores que producían una mayor probabilidad de tener un score de EDSS de 6 o más a los 10 años, y dentro de estos factores estaban los elementos más básicos de la resonancia, la presencia del número de lesiones en T2 y la presencia de lesiones GADO positivas. Aquí hay toda una escala, ustedes pueden leer este trabajo, donde bueno, el número de lesiones, más de 10 o más de 20, tenían mucho que ver con la probabilidad de llegar a este score. O sea, realmente es importante la interpretación de estas imágenes tan básicas de resonancia. También existieron otros trabajos que mostraron que la topografía importa. Aquí tenemos, por ejemplo, lesiones en la médula espinal en secuencia de densidad protónica, lesiones en el fosa posterior, tronco y cerebelo, que también han demostrado tener una correlación muy importante con la evolución de la enfermedad a largo plazo. En el contexto de controlar a la enfermedad, habitualmente lo hacemos cada año con resonancia magnética, es muy importante, como siempre se recalca, la realización del estudio en el mismo equipo, bajo las mismas condiciones técnicas, y si es posible, que sea revisado por los mismos evaluadores,
Y también es muy importante lo que se conoce como reposicionamiento, es decir, que el paciente tenga los planos de corte iguales para evitar confusiones, porque en este contexto la presencia de una lesión más o una lesión menos puede modificar el pronóstico y la conducta terapéutica al cambiar o escalar un tratamiento. Básicamente esta es una imagen que muestra la evolución de la enfermedad, que puede ir de una forma con lesiones aisladas, luego va confluyendo y finalmente termina en una atrofia cerebral difusa con lesiones hiperintensas, confluentes. Esto es la forma clásica, especialmente cuando no se hace un tratamiento modificador de la evolución de la enfermedad. Hay algunos otros elementos de las imágenes que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, este concepto de lesiones atrofiadas en T2. Muchas veces las lesiones en T2, lejos de aumentar de volumen, disminuyen de volumen. Y esto se ha demostrado que también es un factor de riesgo, es un factor de peor pronóstico, porque lo que está ocurriendo ahí es que estas lesiones se van atrofiando, van perdiendo volumen, van dilatando el ventrículo adyacente, dilatando a los surcos corticales, y esto no quiere decir que esté mejor el paciente, todo lo contrario, quiere decir que ha perdido volumen de sustancia blanca. Y esto hoy en día, con softwares especiales, se puede medir. El rol del contraste, como vimos, es muy importante. Sin embargo, aquí hay que tener presente que el contraste debe ser administrado de manera correcta, en una dosis habitual, única. Debe ser realizado después de la secuencia T1 sin contraste y dejar pasar al menos 5 minutos durante los cuales realizamos las secuencias T2, FLAIR, para tratar de lograr un contraste relativamente tardío cuando hacemos la secuencia T1 post-GADO. Esto aumenta bastante el rédito del diagnóstico, y aquí podemos ver un paciente con una forma agresiva, con muchas lesiones que refuerzan en forma de anillo incompleto. Este paciente tenía también una característica interesante e inusual, que tenía todas las lesiones de un hemisferio. Bueno, esto a veces ocurre. Fíjense que algunas son cavitadas, tiene alguna presencia de lesiones ya cavitadas, y fue una forma muy, muy agresiva. Otro elemento también que marca el impacto de la enfermedad son los agujeros negros, es decir, esas lesiones que en T1 sin contraste vemos hipointensas, y que tenemos que tener cuidado, porque también cuando tenemos que mirar la secuencia con contraste, como ya hemos dicho en otros casos, porque estas lesiones tienen que ser también hipointensas en la secuencia T1 con contraste, y no deben reforzar, porque pueden ser confundidas sino con una lesión aguda y corresponder a edema y no a una verdadera cavidad. Pero si son hipointensas en T1, sin y con contraste, y no hay refuerzo de la placa, entonces estamos en un agujero negro, y esto se correlaciona con mala evolución. Aquí tenemos una típica imagen de la localización habitual de estas imágenes, que se dan en zonas de territorio limítrofe vascular, arterial, y por lo tanto ha habido algunos trabajos muy interesantes que muestran que puede estar relacionado esto con un factor hipóxico isquémico a este nivel. Son muy raras en la médula, por ejemplo. Es importante, cuando hablamos de valorar la fosa posterior, valorar la médula, el uso de secuencias adecuadas. Como sabemos, en fosa posterior, la secuencia de densidad protónica es la más sensible, es más sensible que el T2 y mucho más sensible que FLAIR, que es una secuencia muy útil en supratentorial, pero aquí abajo no es tan sensible. Y cuando hablamos de médula, es muy importante el uso de la secuencia STIR o densidad protónica, que son mucho más sensibles que la secuencia T2. Bueno, hay algunas formas que también se correlacionan con mala evolución. Por ejemplo, esta niña tenía grandes placas que se van cavitando a nivel de la sustancia blanca parietal. Esto es lo que antes se conocía como forma de Schilder o variante de Schilder. Schilder describió esto a comienzos del siglo pasado, y básicamente no había en ese momento mucho conocimiento de que en realidad era una forma de esclerosis múltiple que tenía evidentemente bastante agresividad.
Otra variante en niños muy interesante es la forma de presentación tipo ADEM, sobre todo en los niños pequeños, menores a 6 años, vemos que pueden aparecer, como vemos acá, con una forma imagenológica tipo ADEM, con grandes placas mal definidas, pero después en la evolución, fíjense que ya nos remeda más una imagen de esclerosis múltiple con atrofia, con lesiones focales y con algunas pequeñas cavidades. Bueno, también en cuanto a la agresividad de esclerosis múltiple, tenemos que tener en cuenta la atrofia cerebral. Como sabemos, esto se correlaciona muy marcadamente con el deterioro cognitivo que pueden tener estos pacientes, que se da en un 40 a 70% de los casos, y este trabajo demuestra claramente, un trabajo de Di Stefano, que esta atrofia puede ocurrir desde el comienzo de la enfermedad, y básicamente está desde la forma CIS, los síndromes clínicos aislados. Otro elemento importante, aunque más difícil de medir, es la atrofia medular. Sobre todo esto requiere de softwares un poquito más sofisticados, y también hay que tener muy en cuenta cuáles son los patrones para normatizar esta atrofia. Sin embargo, ya cada vez hay más estudios. Este es un estudio del Magnims que demuestra cómo la atrofia medular se correlaciona mejor incluso que la atrofia cerebral con la discapacidad. Las lesiones corticales, hoy en día muy conocidas, hasta hace, sin embargo, algunas décadas era medio impensado que la esclerosis múltiple tuviera lesiones corticales, y hoy sabemos que son más importantes y más frecuentes incluso que las de sustancia blanca. Hay 3 tipos, tipo 1, 2, 3. La tipo 1, que es la leucocortical, son las que más podemos ver en imágenes usando secuencias FLAIR volumétrica, con esta típica imagen de gusano, o la secuencia doble inversion recovery, que permite verlas con más sensibilidad, aunque con un poco menos de especificidad. Las tipo 2, que son las intracorticales, todavía no las podemos ver. Esas se pueden ver mejor con equipos de 7 Tesla, y las subpiales, que son tan importantes y tan frecuentes, son las que menos podemos detectar hoy en día con los equipos habituales. El tálamo es otro lugar que tenemos que observar, buscando lesiones focales y buscando atrofia. Las lesiones talámicas focales se correlacionan muy claramente con el deterioro del EDSS y también con la presencia de lesiones corticales. Hay otro tipo de imágenes, de las cuales hemos hablado en algunos otros videos, que son muy interesantes, como son las placas activas inactivas, o las placas también llamadas cells, placas que van creciendo lentamente. Son lesiones que se ven en FLAIR o T2, como cualquier otra, pero a nivel de la susceptibilidad, especialmente en la variante de fase, tienen un anillo hipointenso que corresponde a hierro dentro de los macrófagos. Estos macrófagos son macrófagos que están en la variante proinflamatoria de estas células, y lo interesante de estas lesiones es que con el tiempo van creciendo, es decir, son como, digamos, leños calientes que están todavía activos, sin embargo no generan fuego, no captan contraste, pero se correlacionan con formas agresivas y progresivas de la enfermedad. También es interesante la presencia de los folículos linfóides. Son pequeñas imágenes nodulares que en la secuencia FLAIR con gadolinio, sobre todo en los volúmenes FLAIR, podemos detectarlas en la región leptomeningia. Otra tipo de patrón de la enfermedad normalmente relacionado con formas progresivas, que habla de una compartimentalización del proceso inmunológico de esclerosis múltiple en formas tardías, tiene que ver con la presencia de la producción de anticuerpos intratecales y se correlaciona, como decíamos, con formas agresivas. Son más difíciles de detectar y hay que irlos a buscar. Habitualmente no estamos acostumbrados a visualizar el FLAIR con gadolinio 3D, tenemos que hacerlo y buscarlas específicamente. También es interesante nuevas técnicas, que todavía, por lo menos en nuestro medio, las
a las cuales no tenemos acceso, como el PET, que con marcadores específicos para microglía permiten detectar estas formas activas, crónicas activas, con mucha sensibilidad. Esperemos que esto pueda ser más extendido, el uso de estas técnicas en el futuro. Bueno, otro concepto del cual también hemos hablado en algún video anterior es el efecto superficie, con respecto a la agresividad de la enfermedad. Es decir, acá hay un factor que tenemos que tener en cuenta, que no es solamente la presencia de lesiones. Este es el modelo que describió Stephen Krieger, donde vemos que aparecen lesiones, que algunas emergen por encima del nivel del agua, de este modelo de pileta, que tienen que ver con la localización. Las que están en la médula y el nervio óptico van a ser más sintomáticas, un poco menos las del tronco y mucho menos las de los hemisferios. Y lo interesante es que cuando baja el nivel del agua, es decir, cuando disminuye la capacidad de compensación del cerebro, empiezan a emerger algunas otras lesiones que antes estaban asintomáticas. Es decir, ¿qué le puede pasar al cerebro para que una esclerosis múltiple se transforme en más agresiva? No que tenga más lesiones, muchas veces el problema es que tiene menos capacidad de compensarlas, menos resto funcional. Obviamente esto tiene que ver con el número de lesiones, pero ocurre también, puede ocurrir por otras causas, enfermedades asociadas, la edad, etc. Este es un ejemplo de RM funcional, donde vemos que los pacientes con esclerosis múltiple, cuando desarrollan ciertas tareas, reclutan más cerebro, tienen mayor activación cortical al comienzo de la enfermedad para generar una misma tarea. Y bueno, aquí tenemos un poco el rol de la plasticidad. A medida que pasan los años, vemos cómo el score de EDSS va aumentando a medida que el paciente va envejeciendo. Finalmente, este modelo de Fred-Lublin, con respecto a las distintas formas de la enfermedad, también lo hemos nombrado. Simplemente recordar que así como hay una forma agresiva de la enfermedad, existe el concepto teórico de forma benigna, discutido por algunos, pero básicamente también es bastante poco frecuente y solamente correspondería a ciertas formas recurrentes remitentes que tienen muy baja actividad. Bueno, pasando a otra enfermedad, anti-MOG, anticuerpos anti-glicoproteína de la mielina. Básicamente lo que podemos decir de esta enfermedad es que es como una especie de monstruo que amenaza, nos asusta. Sin embargo, luego en la evolución es mucho más benigna en general que esclerosis múltiple. Tiene dos sabores, una forma monofásica y otra forma multifásica. Aquí no hay actividad progresiva de la enfermedad y afortunadamente en general el residuo el resto clínico, la secuela es baja en general. Existen dos formas clínicas, una que se da más en los niños, que es la forma tipo ADEM, y otra forma más de adultos, que es la forma óptico-espinal. Aquí tenemos un ejemplo típico de un paciente que tenía un primer comienzo con lesiones en tronco, supratentoriales, tipo ADEM. Luego del tratamiento esteroideo, estas lesiones se borran, luego hace una recaída el año siguiente con una gran placa parietal, una más chica contralateral, una neuritis óptica con un gran componente también inflamatorio, y otra vez a los 2 meses vuelve a haber gran mejoría de las lesiones. Esta es una historia bastante común de anti-MOG recurrente. Sin embargo, existen quizás dos síntomas que hay que tenerle mucho respeto en anti-MOG. Uno es el nervio óptico, es decir, este es un paciente, por ejemplo, que tenía anti-MOG, tiene atrofia de ambos nervios ópticos, el paciente veía mal y sin embargo hace un brote donde recae otra vez el nervio óptico en forma bilateral a predominio derecho. Es decir, este tropismo de estos anticuerpos por el nervio óptico es muy marcado y esto sí puede generar trastornos visuales graves como secuela. Otra de las secuelas
de las complicaciones de antimog es la epilepsia. Sabemos que hay algunas variantes que pueden producir encefalitis con lesiones corticales, incluso a veces asociadas a refuerzos con el contraste leptomeningio, y esto produce epilepsia, otra complicación. Y finalmente, las lesiones de la médula, que son más frecuentemente localizadas en el cono, pueden traer como consecuencia problemas de esfínteres y también alteraciones en la esfera sexual. Y para terminar, vamos a hablar de la tercera. Esta sí es una forma grave, especialmente si no se trata, que es la neuromielitis óptica, el espectro de neuromielitis óptica, sobre todo cuando es por anticuerpos anti-aquaporina 4. La cantidad de síntomas es muy variada, incluso síntomas extrasistema nervioso. La presencia de miositis es muy relevante, que muchas veces aparece incluso como primera manifestación de la enfermedad. Y esta sí tiene una evolución con secuelas. Cada brote suele dejar una secuela. Aquí tampoco hay progresión libre o sea, fuera de las recaídas. Y los lugares más frecuentes, como ustedes saben, son otra vez el nervio óptico, la médula espinal, sobre todo lesiones centrales, y la presencia de lesiones a nivel del órgano circunventricular, donde hay gran cantidad de anticuerpos antiaquaporina, y algunas otras lesiones encefálicas que hoy en día todavía no sabemos bien por qué se producen en esos lugares donde no hay demasiada cantidad de anticuerpos. Ejemplo clásico de la enfermedad, neuritis óptica en el año 2009, una lesión que suele comprometer al nervio óptico retro detrás del canal óptico a nivel intracraneal, o sea, más bien posterior, incluso puede comprometer al quiasma, y luego en el 2012 una gran placa cerebral que es bastante típica, una gran lesión con extensión a la región el tracto córtico-espinal a nivel de la cápsula interna, incluso hasta el mesencéfalo, con un refuerzo heterogéneo que se ha llamado patrón nublado, característico de la enfermedad. Las lesiones medulares, como ustedes saben, son grandes, heterogéneas, tienen lo que se llaman T2 áreas con manchas más blancas, más brillantes, suele haber un refuerzo irregular desde el comienzo, que dura normalmente menos de 3 meses, pero esta enfermedad en la médula es grave. Básicamente, neuromielitis óptica desde el punto de vista patológico tiene dos formas: una forma lítica, donde hay una lesión de los astrocitos relacionada con la presencia de activación del complemento, y que es irreversible, que suele ser la que ocurre a nivel de la médula. Con respecto al refuerzo, se ha destacado la presencia de este refuerzo llamado en forma de lente, bastante sugestivo de la enfermedad, un refuerzo periférico en alguna de las lesiones de neuromielitis óptica. Y después están las otras lesiones, las lesiones no líticas, que son también muy importantes de reconocer. Una, por ejemplo, es la lesión del área postrema. Estas lesiones no suelen ser definitivas, suelen ser reversibles, dan síntomas durante incluso 2 o 3 meses, pueden dar vómitos, náuseas, hipo. Sin embargo, suelen revertir, suelen ocurrir también al comienzo de la enfermedad. Y por otro lado, las lesiones a nivel periventricular, por ejemplo, subependimario, con este refuerzo característico, también son lesiones no líticas que suelen revertir. Es decir, son otro tipo de lesiones. Alguna gente postula que tiene que ver con que a estos niveles hay capilares fenestrados que permiten el pasaje de los anticuerpos y la afectación no lítica, sino la modulación de los antígenos, es decir, de los canales de aquaporina que producen edema y no lisis. Y finalmente, el factor tiempo. Este es una imagen de un paciente con neuromielitis que, si uno lo hubiera tomado al comienzo, hubiera apenas percibido una lesión a nivel de la unión bulbomedular, y vemos cómo con el correr de los días esta lesión se va extendiendo, y esto resalta la importancia de entender que si estudiamos al paciente muy temprano, quizás tenemos una visión parcial de la magnitud de la lesión. Bueno, y con esto concluimos este video. Espero que les haya gustado, y si pueden, suscríbanse al canal Neuro Takeaway. Los esperamos la próxima. Chao.